No cosas es un libro del filósofo alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, publicado en su idioma original en 2021 y traducido al español en el mismo año. En este libro aborda la desmaterialización del mundo actual y con ello la consecuente pérdida de la naturaleza de las cosas. Hoy desaparecen las cosas sin que nos demos cuenta, pero no las desaparece ningún régimen policíaco ni ningún autoritarismo. Se trata de un frenesí de comunicación e información lo que las hace desaparecer. No vivimos en un reino de violencia, vivimos en un reino de información que se hace pasar por libertad. Es la información la que se coloca delante de las cosas y las desaparece. La digitalización desmaterializa al mundo y con las cosas se van nuestros recuerdos y en lugar de guardar recuerdos, terminamos almacenando una enorme cantidad de datos. El orden terreno se compone de cosas que adquieren forma duradera y crean un entorno estable para habitar. Son esas cosas del mundo, en el sentido con que lo piensa Hannah Arendt, esas cosas del mundo son las que estabilizan la vida humana. Pero ya hemos dejado de habitar la tierra y el cielo. Actualmente habitamos Google Earth y la nube. Las cosas son polos de reposo de la vida, y en la actualidad las cosas están recubiertas de información. Hannah Arendt sumaba a las cosas la verdad como factor de estabilización de la vida, porque la verdad posee la firmeza del ser, pero ocurre de forma tan imperceptible que ni siquiera somos conscientes de ello. El otro desaparece como mirada, lo otro desaparece como misterio, como voz, desaparece. El otro, despojado de su alteridad, se rebaja a la categoría de objeto disponible y consumible, y la desaparición del otro se extiende también al mundo de las cosas. Las cosas pierden su propio peso, su propia vida. Si el mundo solo se compone de objetos disponibles y consumibles, ya no podemos entablar una relación con él. Por lo tanto, se vuelve imperiosa una nueva romantización del mundo, que tendría que presuponer su rematerialización. Por eso, solo la resurrección de lo otro, en un nuevo giro romántico, podrá liberarnos de esta pobreza de mundo. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos en vivo, como les decíamos, teníamos una sorpresa para hoy y esta es la sorpresa. Vamos a hablar con Freddy Ñáñez, que hoy no viene ni como ministro ni como vicepresidente, hoy está aquí como poeta, como licenciado en filosofía, licenciado en comunicación y un enamorado del estudio de la comunicación, la filosofía y la poesía transversales a todos los eventos de nuestra vida. Por eso comenzamos el programa con este video que es un resumen de uno de los autores que lo están ocupando y que nos ha puesto a leer a todos y a comentar a todos, es el coreano Byung-Chul Han. Y todo esto dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el libro? Estas cuestiones de filosofía, no, esto tiene que ver con el libro y es algo que nos preocupa, es algo, ¿verdad, Isidoro? Tú dices algo muy bello de los libros. Sí, lo que tú siempre repites, ¿no? ¿Verdad? De que los libros realmente nacen cuando están impresos en papel. Sí. Pero debo de decir que además de nacer cuando están impresos en papel, siguen creciendo cuando el autor ha logrado que ese libro, a través de medios, digamos, de distribución y demás, llegue a las librerías y llegue al lector. Y ahí entonces sí empieza a crecer el libro. Empieza su florecimiento. Freddy, esta inacibilidad del libro digital, este exceso de presente,
que le preocupa a Byung-Chul Han, esto que nos quitan la humanidad, ha sido objeto de estudio para ti y lo hemos comentado aquí en muchos programas, en estos congresos de comunicación. ¿Por qué relacionas tú todo esto que dice el filósofo con la realidad que nos quieren imponer y que no podemos permitir? Bienvenido a tu programa. Gracias, Maricira. Isidoro, gracias. Estamos gustosos de que estés aquí. Y yo más. Estoy llegando un poquito tarde porque estaba, a propósito de la realidad y la virtualidad, estaba jugando fútbol con mis hijos. Muy bueno. Y entonces, bueno, eso siempre ¿Con los requiere, dos? Con los dos, sí, con los dos. Caramba. Salieron futbolistas. Te ganaron, ¿no? Sí, siempre. Siempre ganan, o por goles o con argumentos. Pero Bueno, les tenemos preparado para más adelante un segmento tanto al hijo de nuestra productora Fátima Flores, que también es futbolista e investigador del fútbol, y a tus hijos para colocarlos allí hablando de por qué les gusta tanto el fútbol y nosotros reseñando algunos libros de fútbol. Creo que eso le va a interesar a mucha gente. Muy bien, bueno, pues venía escuchando en el carro pues la introducción que hacían a la librería mediática. Te agradezco, les agradezco la invitación y este micro que de alguna manera resume lo que Byung-Chul Han está planteando no solo en el libro No Cosas, sino que lo viene planteando en toda su investigación sobre los elementos que están constituyendo la lógica moderna y sobre todo lo que está constituyendo las prácticas de la sociabilidad en nuestro mundo contemporáneo. Básicamente la denuncia que hace Chul Han, a la cual yo me suscribo, es al hecho de cómo nos han ido robando poco a poco la realidad. Cómo la tecné, ya viene siendo como la gran herramienta que Occidente ha instrumentalizado para ir deconstruyendo los procesos sociales que son por antonomasia diversos, complejos, plurales, contradictorios, imponiendo una sola forma de hacer las cosas y con ello creando ausencias de prácticas sociales que son fundamentales para la cultura, ¿no es verdad? Y también son fundamentales para el devenir de la propia humanidad. Chul Han ha comentado en varios libros, en Psicopolítica, en El Enjambre, en La Sociedad de la Transparencia, ha comentado cómo ha sido todo un proceso de deconstrucción de las prácticas sociales y de deconstrucción del propio sujeto, al punto de que él en su último libro plantea que entre las cosas y el sujeto hay una relación dialéctica, que quiere decir que hay una producción de doble vía. Cuando producimos cosas, las cosas también nos están produciendo a nosotros. Y por ello creo que la crítica que él está haciendo al neoliberalismo como el estadio superior del capitalismo industrial, que ha cambiado por lo menos en 3 oportunidades sus maneras de explotación y sus maneras de imposición de un pensamiento único, en esta etapa cumbre para Byung-Chul Han, lo que se nos está robando ya no es la fuerza de trabajo solamente, ya no es el tiempo concreto de nuestra vida, sino fundamentalmente se nos está robando precisamente es la realidad. La posibilidad de que estemos construyendo una realidad intersubjetiva con las cosas y que esa realidad tenga un anclaje precisamente en los días, en el tiempo que empieza, que termina, y que en ese empezar y en ese terminar van constituyendo la historia, van constituyendo la memoria, van constituyendo el pensamiento y van constituyendo la posibilidad de tener un proyecto de mundo, porque hay una existencia temporal y una existencia espacial. Claro, en el caso de Venezuela específicamente, se sumó la pandemia a todo lo que veníamos sufriendo de bloqueo, guerra económica, y entonces nos empezaron a quitar esos puntos de encuentro que eran las librerías, esos puntos de encuentro que eran todas esas reuniones presenciales, ese manosear los libros, ese regalarnos libros, y nos han abierto una herida grande. ¿Pero crees que eso es reversible? ¿Eso se puede curar? La pandemia es como un punto de inflexión, pero hay una propedéutica antes de la pandemia, que son las redes sociales, que han ido configurando una subjetividad, una lógica fundamentada en el confort, en la idea del confort, de lo que es más fácil y más placentero para el individuo, sin pensar que aquello que no siendo fácil y puramente placentero, constituyen también el aprendizaje, el crecimiento, el espíritu, el carácter y la experiencia de la propia vida.
Las redes sociales lo que han ido es constituyendo un pensamiento en el cual se suprime el otro como diferencia, como negatividad de lo que nosotros somos. Y se suprime por la sencilla razón de que en las redes sociales solo se constituyen sociedades de iguales, de idénticos. Usted tiene en sus redes sociales, en su Facebook, o en su Instagram, o en su Twitter, o en la red que esté utilizando, usted tiene la categoría de amigos. Todo el que lo sigue a usted es considerado en la red social por el algoritmo como un amigo. Y usted entonces espera el comportamiento de ellos como el comportamiento simplemente de la amistad. Una amistad que no tiene base en nada porque no se ha constituido de experiencias reales. No sabe ni quién es. Por supuesto, pero ¿qué pasa si este amigo que me está siguiendo de pronto disiente conmigo? ¿Qué pasa si no le gusta lo que yo estoy planteando? ¿Qué pasa si no le gusta la foto que estoy publicando? Tengo la opción, me da la red social la opción de bloquearlo, es decir, de eliminarlo, de suprimirlo, con lo cual se naturaliza la posibilidad de eliminar al otro. Sí. Insisto, el otro siempre va a ser tu negatividad, sea tu esposa, sea tu hijo, sea tu compañero, sea tu amigo, tu compañero de trabajo, lo que sea. El otro siempre va a constituir una negatividad en relación a lo que tú eres. Y tú, a su vez, la negatividad del otro. Y eso es precisamente lo que constituye la comunidad. Claro. Es lo que hace que la comunidad pueda existir, porque en base a esta tensión que hay entre los sujetos, entre los individuos, es que se construye algo por encima de nuestro narcisismo, de nuestras singularidades, que es la comunidad, es decir, lo que tenemos en común. En las redes sociales se está configurando una personalidad social que es intolerante a la diferencia, intolerante a aquel que no piense como pienso yo y que no le gusta exactamente lo que me gusta a mí. Entonces las redes sociales constituyeron la propedéutica para una sociedad donde vamos prescindiendo precisamente de las relaciones sociales, que de fondo lo que va a significar esto es una gran despolitización de la vida humana, porque la comunidad es un asunto político, sí. Es la polis, es el asunto de todos, donde todos estamos involucrados. Que es opuesto a la guerra. Que es opuesto a la guerra y que es opuesto a la soledad del individuo o es opuesto al individuo como la totalidad de lo humano. Entonces, las redes sociales, que forma parte del examen que hace Byung-Chul Han ante este nuevo estadio del capitalismo, el neoliberalismo que lleva la TECNE, en este caso las redes sociales o las técnicas de la comunicación, como nuevas también técnicas del poder, van diluyendo la posibilidad de estar juntos, la posibilidad de disentir, la posibilidad de construir sobre las disidencias comunidad, valores y pensamientos que puedan ser universales, que nos abarquen a todos, y por lo tanto estamos hablando entonces de la configuración de un sujeto narcisista, individualista, solipsista, que está en condiciones simplemente de existir en la propia virtualidad y no de tratar con los otros y con las cosas. Yo creo que esa crítica que hace Byung-Chul Han, que tú la has planteado también en relación al libro, es interesante porque de alguna manera el libro como objeto y como proceso social y bien cultural está dentro de la trampa de esta falacia de la modernidad, que es que lo que es más fácil y lo que es más placentero es lo que más nos conviene. Lo que simplemente es más sencillo es lo que constituiría la opción a seguir. Y es donde nosotros tenemos que detenernos para pensar qué cosas se están sacrificando en este tema de lo fácil, de lo placentero y de lo sencillo. Qué cosas que exigen dificultad intelectual y física del ser humano estarían siendo mutiladas, cercenadas, olvidadas, o como le llama la modernidad del neoliberalismo, superadas, en aras de constituir una sociedad que a mi parecer es cada vez más plana y es cada vez más fantasmal. Bueno, fíjate que... Sobre el primer planteo que hiciste del filósofo, ¿no? Tú hiciste una mención utilizando el término tecno. La TECNE. La TECNE, que presumo yo que debe estar relacionado con una palabra de origen griego. Correcto. ¿Sí? Bien. Ahora, el otro elemento que utilizó el filósofo y que creo que tú mencionaste es Occidente. Ahora, él es un hombre, como tú bien lo has explicado, que puede considerarse dentro de lo que simplemente se habla de raza china, coreana y alemán, que vive en alemán. Es decir, vive en Alemania en eso que ahora se ha decidido de que
todos esos paisitos de Europa de este lado, del occidente, es occidente. Sí. Nosotros estamos ajenos a ese mundo occidental. Ahora, el filósofo también es un hombre de Oriente, pero sin embargo utiliza el espacio de Occidente. ¿Cómo se puede entender esa, en mi opinión, si esta es así como estoy diciéndolo, una especie de contradicción del propio filósofo? Hoy lo hablaba con un amigo filósofo que está en Francia, precisamente el asunto de lo que entendemos hoy por Occidente, ¿no? ¿Qué entendemos hoy por cultura occidental y cuáles serían las alteridades de la cultura occidental? Lo que entendemos por Occidente es simplemente la unión o el encuentro de la antigua Grecia, que no es la Europa de ahorita, la antigua Grecia con el judaísmo. La filosofía de la Grecia antigua, o que se sintetizó en la Grecia antigua, con el judaísmo como una visión teológica del mundo, teleológica del mundo, que fue formando lo que hoy nosotros conocemos como la cultura occidental, que a su vez ha tenido procesos dentro de la historia que han cambiado en aras de una síntesis esta cultura occidental. Desde mi punto de vista, lo que hoy conocemos como Occidente es el resultado del protestantismo y del desarrollo industrial del capitalismo, que es una subjetividad en la cual no hay una razón como se conocía en Grecia, sino una razón instrumental, y solo hay una teleología humana, o sea, una existencia humana con un fin que está anclado a su lógica economicista, a su lógica de la productividad y la rentabilidad en su máxima expresión, que es otra de las cosas que Byung-Chul Han critica o investiga o pone entre grandes signos de interrogación a la hora de fundamentar su visión, insisto, crítica del propio Occidente, que es la producción de una cultura y de un sujeto de la rentabilidad permanente. Cuyo único objetivo es eso. Sí, lo único objetivo es producir, su objetivo es ser rentable y su único objetivo es precisamente estar en una carrera infinita de acumulación y de productividad que no tiene otro sentido que la propia acumulación y la producción en sí misma. Pero cuando Chul Han, siendo un surcoreano, está estudiando precisamente las contradicciones de Occidente, él lo está haciendo también desde una lógica que tiene que ver con su propia identidad y con las filosofías que han existido en Oriente. La filosofía realmente empieza en la India, no empieza en Grecia, empieza en la India y en China. Son las dos grandes civilizaciones que empiezan a construir un sistema de pensamiento que tiene como ambición descifrar qué hacemos acá en este mundo y por qué nos vamos a morir y por qué existen cosas y en lugar de existir cosas no existe nada. Pero en todo caso no veo una contradicción en que él sea surcoreano y analice Occidente, porque realmente el Occidente que él está cuestionando no tiene nada que ver con la Grecia antigua, o sea, no tiene nada que ver con lo que constituyó en algún momento la academia, la fuente, ¿no? la academia de Platón, ni el Liceo de Aristóteles, ni mucho menos con lo que sucedió antes de estos dos filósofos, con lo que sucedió en toda la escuela itálica, donde estuvo, por supuesto, gran peso y gran marca un Parménides o un Heráclito, que fueron como los padres, en el caso de Heráclito, de la dialéctica como fue originalmente, y en el caso de Parménides un pensamiento que diera cuenta de la existencia como una totalidad inmutable. Pero sin irnos ahí muy lejos en lo abstracto, creo que lo notable de Chul Han es la posibilidad de desnudar y de poner en evidencia el discurso, la promesa del capitalismo en su fase neoliberal, que nos quiere presentar un progreso infinito. El progreso infinito no puede darse en ningún caso porque vivimos en un espacio material que es finitud en sí misma. Y ese espacio material que es finitud en sí misma nos marca desde el punto de vista ético, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista político incluso, los bordes de un posible desarrollo. Es decir, marca los límites de un posible desarrollo. Por eso Chul Han dice, ya que el capitalismo no encuentra, o encuentra, mejor dicho, los límites de la explotación y del rendimiento en la materialidad, ha cambiado radicalmente su campo de explotación, y ya no es el cuerpo ni la energía, sino la mente, que es infinita, ¿no? Y entonces este espacio virtual se convierte en el nuevo campo de la explotación, de la dominación
y en el nuevo campo de la imposición de un orden obviamente injusto, de un orden obviamente vertical, de un orden discriminatorio y de un orden que no guarda ningún tipo de relación con los proyectos políticos que han surgido en todo el mundo, de emancipación, de justicia y de igualdad. Porque la explotación de la mente, que ya la vemos con el metaverso y ya la vemos con la virtualización de la moneda, pero también la estamos viendo con la virtualización de la propia política, es decir, de la propia experiencia de lo político. Entonces creo que es un asunto interesante detenerse a pensar qué pasa cuando nos desaparecen algo. O sea, qué pasa cuando desaparece de nuestra casa o de nuestros lugares de trabajo un objeto. ¿Qué sucede allí? Bueno, esa es la preocupación nuestra. Pierde, la ¿no? biodiversidad está herida cuando desaparecen los libros como objetos de nuestra cotidianidad. Nos vamos a ir a Occidente ahorita, pero al occidente de Venezuela. Ah, muy bien. A Es Táchira. que hay dos elementos que tú mencionaste sumamente interesantes. Es decir, lo que se denomina o que se considera como la cultura occidental, que tú explicas que nace en Grecia, se conjuga con la cultura hebrea, digamos, con lo que desde Roma se desarrolla como cultura judaica, y que de alguna manera luego tú dices que se desarrolla el capitalismo a través del protestantismo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, el hecho de que Lutero, por ejemplo, arranca en 1500 y pico, 1570 o algo de eso, arranca con aquella disposición en contra de los elementos de la religión católica, más que de los elementos de los ritos de la religión católica, ahí explota, de alguna manera Maquiavelo por lo menos explica, explota el desarrollo posible del capitalismo. Y con el desarrollo posible del capitalismo luego nace lo que Estados Unidos luego se convierte en un imperio. ¿Por qué? Porque los que llegan a la costa este de Estados Unidos son justamente los protestantes. Sí, Max Weber tiene el famoso libro la ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde él habla de este encuentro de dos subjetividades que hacen posible el mundo que se ha configurado en este momento como el mundo de la búsqueda infinita del confort, de la búsqueda infinita de la acumulación, de la búsqueda infinita del desarrollo, de la búsqueda infinita de la superación, que nos ha dejado un mundo en llamas, un mundo en guerra, un mundo fragmentado, un mundo con heridas muy profundas que tienen que ver con el racismo, que tienen que ver con la injusticia, que tienen que ver con la incapacidad que tiene ese occidente de reconocer alteridades, o sea, que existe una China, que existe una India, que existe el Islam, que existe Latinoamérica y que antes de ellos ser como un imperio existieron filosofías, metodologías, pero con respecto al libro, fundamentalmente para no perderme en lo abstracto que me encanta. Está buenísimo lo que estabas explicando. Que me encanta. Me acuerdo que María Alcira me comentaba... Vamos a hacer otro programa, sí, María Alcira. Sí. María Alcira me comentaba el otro día o sea, me hacía una pregunta capciosa, que era, ¿qué prefieres, el libro de papel o el libro digital? ¿No? Una pregunta capciosa. Y tú puedes contestar, yo prefiero el libro. Yo no sé si hay tiempo para contestarlo en este segmento o lo contestamos en el otro. En la siguiente. En el siguiente, porque hace 17 años tú ganaste un primer lugar en una bienal, en la Bienal Juan Veroy, y acaba de terminar la convocatoria de esa bienal. Correcto. Y tenemos a Pedro Fresel para que nos diga qué tal fue, qué tal, porque las personas también con todas estas inquietudes empiezan a ser creativos y empiezan a producir y empiezan a enviar sus escritos a una bienal con el afán de ser conocidos, de ser leídos y reconocidos por otros, en este caso los jurados y después los lectores. A ver qué nos cuenta Pedro Fresel, que está desde Táchira en contacto en vivo con la librería mediática, para que después Freddy nos diga si prefiere el libro digital o el libro de papel. A ver, bienvenido. Excelente, saludos desde acá, desde el Táchira, desde la frontera más viva de América Latina, que pronto estará retomando el curso de la historia. De verdad que esa propuesta de retomar por parte de nuestro gobernador Freddy Alirio Bernal Rosales el relanzamiento de la Bienal Juan Veroy ha sido un éxito en su condición de convocatoria binacional, ¿verdad? Esto nos ha permitido que los compañeros de toda la hermana República de Colombia,
los compañeros de Venezuela, todos nos integremos en esa pasión que siempre nos ha caracterizado por el hecho poético. Y de verdad que ha sido todo un éxito. Señora gobernadora ha estado al tanto, muy pendiente, cada rato consultándonos cómo va esa participación. Y en este momento que ya se ha cerrado, pues se superan casi los 300 participantes de ambos países. Pero qué increíble, qué ganas de escribir tiene la gente, ¿no? Y este es un premio, Freddy, que marca, como el premio también que tú ganaste, el premio, o sea, de la Bienal Ramos Sucre, te marca y como que te valida como poeta. Así que pronto tendremos ese veredicto. ¿Para cuándo se espera el veredicto de esta Bienal, que es una de las formas de unir a los dos países fronterizos, a Colombia y Venezuela, los dos países hermanos? Bueno, ya en los próximos días estaremos anunciando una fecha para definir los galardonados, o mejor dicho, él o la galardonada en esta contienda tan sabia, ¿no?, de participación. No la hemos definido, pero ya se estará haciendo públicamente la fecha para poder saber el resultado. Pero más que esa fecha ya hay resultados por la participación de tantos compañeros, de tantas compañeras que han conseguido nuevamente en la frontera tachirense o la frontera colombo-venezolana, entre la frontera norte Santander-Táchira, la oportunidad de volver a retomar aquel Manuel Felipe Rugeles, por citar a un tachirense destacado en la literatura poética. Nos da una satisfacción, más cuando nuestro gobernador Freddy Bernal cada rato está atento al hecho cultural en todo su abanico de composición, ¿no? Pero en este caso en el hecho poético. Entonces estamos muy atentos a dar esa información, el día y quién será él o la galardonada. De verdad que sé que el jurado tiene un trabajo impresionante para poder calificar, para poder determinar este galardón. Bueno, entonces estaremos pendientes y en contacto con ustedes para divulgar, así como hemos divulgado la convocatoria y este cierre de convocatoria, los ganadores de esta Bienal Binacional Juan Veroes. Ya venimos con más de la Librería Mediática y gracias, Pedro, por estos minutos. Tenemos previsto un contacto con Fernando Rendón para hablar del encuentro de poetas Colombia-Venezuela, que ya va a ser, y la respuesta de Freddy, a ver si Freddy prefiere el libro de papel o el libro digital, además de hablar de su poemario. Ya venimos con más de la Librería Mediática. Ya venimos con más del ciclo de reposiciones, los mejores de 2022 de la Librería Mediática.